Las palabras de Marcelo resonaron por Duquedí, como un trueno ensordecedor, silenciando hasta el trinar de los pajaritos. Sentí mi corazón detenerse por un instante eterno, mientras 20 pares de ojos se volvían hacia mí. Ahí estaba yo, Clara de los Santos, a los 67 años, rodeada por invitados del baby shower de mi futura nieta, sosteniendo aún en las manos temblorosas la bandeja de dulces que había preparado con tanto cariño. La sonrisa embriagada de Marcelo contrastaba con el silencio incómodo que se instaló. Mi hija, Ana, embarazada de 8 meses, desvió la mirada como siempre hacía cuando el marido me humillaba. En ese momento, con el sol de la tarde golpeando mi rostro, comprendí que mi propia familia me veía como una carga desechable. La risa nerviosa de algunos invitados cortó el aire como cuchillas afiladas. Otros fingían no haber oído, mirando fijamente sus platos. Yo permanecí inmóvil, sintiendo mi dignidad despedazarse en fragmentos minúsculos que el viento se llevaría lejos. 67 años de vida, 45 de matrimonio, 3 hijos criados con amor y sacrificio, y ahora estaba ahí, siendo públicamente desechada como un mueble viejo que ya no sirve para nada. Mamá, el Señor no quiso decir eso, murmuró Ana débilmente, sin siquiera mirarme a los ojos, pero yo sabía que Marcelo había dicho exactamente lo que pensaba. Y peor, mi hija estaba de acuerdo con él, simplemente no tenía el valor de verbalizarlo. Puse la bandeja sobre la mesa con manos que temblaban imperceptiblemente y forcé una sonrisa que dolía más que 1000 lágrimas. Con permiso, dije en voz baja, dirigiéndome hacia el interior de la casa. Necesitaba aire, silencio, un rincón donde pudiera recoger los fragmentos de mi alma destrozada. Sentada en el borde de la cama que compartía con cajas de cartón y objetos que mi hija consideraba innecesarios, dejé que las lágrimas rodaran libremente por primera vez en meses. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Cómo la mujer que crió 3 hijos, que trabajó incansablemente como costurera para darles educación, que cuidó al marido enfermo por 2 años hasta su muerte, se había convertido en un peso indeseado? Mi mente voló a 3 años atrás, cuando José, mi querido esposo, partió después de una batalla valiente contra el cáncer. Estuvimos casados 45 años, y nuestra casa en Bogotá, que antes resonaba con risas y conversaciones, se convirtió en un mausoleo silencioso. Los hijos mayores, Pablo y Regina, vivían en otras ciudades, construyendo sus propias vidas. Ana era la única que había permanecido cerca, y cuando sugirió que fuera a vivir con ella y Marcelo en las afueras de Cundinamarca, mi corazón se llenó de esperanza. Mamá, usted no puede quedarse sola en esa casa grande. Venga con nosotros, será bueno para todos, había dicho Ana, tomando mis manos con cariño. Yo había creído que sería bienvenida, que podría ayudar con la casa, que le haría compañía a mi hija. Poco sabía que estaba firmando mi sentencia de humillación diaria. En los primeros meses, Marcelo mantenía una fachada de cordialidad cuando había visitas. Sonreía, me llamaba suegra querida, elogiaba mi comida delante de otros. Pero cuando las puertas se cerraban y el mundo exterior dejaba de observarnos, su verdadera naturaleza emergía como una sombra siniestra. Doña Clara, ¿usted todavía sabe dónde queda el baño? ¿O necesito hacerle un mapa? Me decía con una sonrisa sarcástica cuando me demoraba algunos minutos más para salir del baño. Cuidado de no romper nada, esas manos ya no son tan firmes, ¿no? Comentaba siempre que ayudaba en la cocina, y lo peor, esta casa ya está pareciendo un asilo. Ana fingía no oír, o tal vez realmente no oía, cegada por el amor o por el miedo de confrontar al marido. Yo tragaba en seco, sonreía amarillamente y fingía que esas palabras no me cortaban por dentro como navajas afiladas. Lo hacía por ella, para no crear conflictos, para no ser vista como la suegra problemática que pone al hijo contra el cónyuge. La situación se agravó cuando Ana quedó embarazada. El embarazo, que debería ser motivo de alegría, trajo aún más tensión a nuestra convivencia. Marcelo pasó a culparme por cualquier estrés que Ana demostrara. Si estaba cansada,
era porque yo había hablado demasiado. Si tenía náuseas, era porque mi presencia constante la molestaba. Gradualmente, comencé a ser expulsada de los espacios comunes de la casa. Primero, cerró con llave la puerta de la sala por las tardes, alegando que Ana necesitaba descansar en paz. Después, escondió algunos utensilios de la cocina, diciendo que yo estaba desordenando su organización. Por último, estableció horarios rígidos para que yo usara la televisión, como si fuera una inquilina inconveniente pagando alquiler atrasado. Me recogía cada vez más al pequeño cuarto que me fue asignado, cosiendo ropita para el bebé que estaba por llegar, preparando recuerditos artesanales, soñando con momentos de cariño que tal vez llegarían con la llegada de la criatura. Ingenuamente, creía que ser abuela cambiaría mi posición en esa casa, que finalmente sería valorada, respetada, amada. Por eso, cuando Ana sugirió hacer el baby shower, me ofrecí para ayudar con todo el entusiasmo que aún quedaba en mí. Pasé semanas preparando cada detalle. Cosí 25 recuerditos a mano, preparé 3 tipos diferentes de dulces, hice un tendedero con ropitas minúsculas que había bordado con tanto amor que me dolían los dedos. Cada puntada dada era una oración, cada detalle una expresión del amor que sentía por esa criatura que ni siquiera había nacido aún. En la mañana del baby shower, desperté antes del sol, emocionada como no había estado en meses. Preparé todo con el cuidado de una profesional, arreglé las mesas en el patio, organicé las sillas, puse flores frescas en pequeños jarrones que había pintado especialmente para la ocasión. Por algunas horas, me sentí útil nuevamente, viva, importante. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 3 de la tarde. Eran amigos de Ana y Marcelo, vecinos, algunas personas de la iglesia que frecuentábamos. Recibí elogios por los dulces, por los recuerditos, por la decoración. Por un momento fugaz, me sentí valorada. Ana sonreía, Marcelo bromeaba con los amigos, y yo estaba feliz, realmente feliz. Pero la felicidad de personas como yo parece tener fecha de vencimiento muy corta. A medida que pasaban las horas, y Marcelo consumía más cerveza, sus comentarios fueron volviéndose más ácidos, más directos. Comenzó con bromas sobre suegras que no saben cuándo salir de cena. Evolucionó a comentarios sobre casas que se están volviendo demasiado apretadas, y culminó en esa frase que resonaría en mis oídos por los años siguientes. «Vamos a vivir mejor sin usted por aquí, ¿no, doña Clara?» Después del silencio incómodo, la fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Las personas volvieron a conversar. Ana forzó sonrisas, Marcelo se rió como si hubiera contado un chiste inocente. Pero yo sabía que algo se había roto definitivamente. No era solo mi dignidad la que estaba hecha pedazos, era mi ilusión de que tenía un lugar en esa familia. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y la casa volvió al silencio, me quedé acostada en la cama mirando el techo, escuchando los ruidos nocturnos que parecían hacer eco de mi soledad. Ana no me había buscado para conversar, no había ofrecido explicaciones o disculpas. Marcelo roncaba en el cuarto de al lado como si nada hubiera pasado. Y yo finalmente comprendí que estaba sola en el mundo. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me levanté en silencio, tomé mi vieja maleta de viaje, la misma que había usado en la luna de miel con José 45 años atrás, y comencé a guardar mis pocas pertenencias. No eran muchas cosas, algunas ropas, fotografías de la familia, la Biblia que mi madre me había dado en el matrimonio, los anteojos de lectura, algunos medicamentos, toda una vida cabiendo en una maleta pequeña. Escribí una nota corta para Ana. «Hija, voy a quedarme en la casa de la tía Francisca por un tiempo. No te preocupes por mí, cuídate y cuida al bebé, te amo». Dejé la nota sobre la cómoda y salí por la puerta principal, sintiendo el aire frío de la madrugada tocar mi rostro como una bendición liberadora. La casa de mi difunta hermana Francisca quedaba a 20 minutos caminando de ahí. Estaba abandonada hacía 3 años, desde que ella murió, pero yo tenía las llaves. Pablo había sugerido venderla varias veces, pero algo siempre me hacía postergar esa decisión. Ahora sabía por qué.
Dios había preparado un refugio para mí cuando más lo necesitara. La casa estaba exactamente como Francisca la había dejado. Muebles cubiertos por sábanas blancas, capas de polvo sobre todo, telarañas en los rincones, un olor a humedad que delataba el abandono. No había luz eléctrica, cortada hacía 2 años por falta de pago, ni agua corriente funcionando. Pero era mía. En ese momento, era el único lugar en el mundo donde podía estar sin ser vista como una carga. En los primeros días, viví prácticamente en la oscuridad, usando velas que encontré en un cajón de la cocina. Limpié la casa poco a poco, un cuarto a la vez, cada movimiento siendo una forma de meditación, de reconexión conmigo misma. A veces, me detenía y lloraba por el dolor, por el rechazo, por la soledad, pero también lloraba de alivio. Ahí, nadie me humillaba, nadie me hacía sentir desechable. El vecindario pronto notó movimiento en la casa azul, así era conocida debido al color de las paredes externas. Doña Mercedes, que vivía al lado, fue la primera en aparecer. Trajo un pastel de maíz y mucha curiosidad. Clara, niña, qué alegría verte aquí. Pensé que estabas viviendo con Ana, dijo, sentándose en la terraza como si fuéramos amigas de mucho tiempo. Expliqué brevemente que había decidido vivir sola por un tiempo, que extrañaba la independencia. Doña Mercedes no insistió en detalles. Las personas mayores tienen esa sabiduría de respetar silencios, pero ofreció ayuda práctica. Trajo linternas, logró que reconectaran la luz eléctrica a mi nombre. Me presentó a otros vecinos. Poco a poco, la casa azul fue cobrando vida nuevamente. Había encontrado un propósito inesperado. Las personas del barrio comenzaron a buscarme. Doña Antonia venía a buscar consejos sobre el nieto rebelde. Don Juan aparecía para conversar sobre la soledad después de la muerte de la esposa. Las mujeres más jóvenes traían problemas de relación, dilemas profesionales, angustias maternas. Yo ofrecía café, galletas caseras y principalmente oídos atentos. Había algo terapéutico en escuchar los problemas ajenos, me hacían percibir que no estaba sola en el sufrimiento. Más importante, me hacían sentir útil nuevamente. Las personas valoraban mi experiencia, mi paciencia, mi capacidad de ofrecer perspectivas diferentes. Fue así que, en una tarde lluviosa de marzo, Juana apareció en mi puerta. Tenía como máximo 25 años, los ojos hinchados de tanto llorar, una maleta pequeña en la mano y marcas en el cuello que trataba de esconder con una bufanda. No necesité preguntar nada, reconocí inmediatamente las señales. Había visto la misma expresión en el espejo durante algunos periodos difíciles de mi propio matrimonio, cuando José pasaba por crisis de alcoholismo. Por favor, fue todo lo que logró decir antes de desplomarse en lágrimas. Abrí la puerta sin dudar, preparé un té caliente, ofrecí un baño tibio, extendí sábanas limpias en el sofá de la sala. Juana había huido de una relación abusiva. El compañero no la agredía físicamente con frecuencia, pero la violencia psicológica era constante. Controlaba su dinero, sus amigos, sus salidas. Amenazaba con lastimar a la hija pequeña si trataba de irse. No tengo a dónde ir, lloró. Mi familia no me cree, dicen que estoy exagerando, que todo matrimonio tiene problemas. ¿Cómo conocía bien ese dolor? El dolor de no ser creída, de tener los sentimientos minimizados, de ser vista como dramática o exagerada cuando se trata de verbalizar un sufrimiento real. Tomé las manos de Juana y dije con toda la firmeza que logré reunir: aquí tienes lugar, por el tiempo que necesites. Juana se quedó 3 semanas. Durante ese periodo, logramos activar la asistencia social, registrar una denuncia, encontrar un abogado que la ayudara con la custodia de la hija. Pero más importante que los procedimientos legales fue el proceso de sanación emocional. Conversábamos por horas, yo compartía mi propia experiencia de reconstrucción después de pérdidas, ella poco a poco recuperaba la autoestima y la confianza. Cuando Juana finalmente consiguió un trabajo y alquiló un pequeño apartamento, se despidió de mí con lágrimas en los ojos. Usted me salvó la vida, me dijo. Algún día voy a retribuir esto. Ya lo retribuiste,
respondí sinceramente, me hiciste recordar para qué sirvo. La noticia de la situación de Juana se extendió discretamente por el vecindario. Otras mujeres comenzaron a aparecer, algunas huyendo de violencia doméstica, otras simplemente necesitando un lugar seguro para reorganizar la vida después de separaciones, despidos, problemas familiares. La Casa Azul se convirtió en un refugio informal. Yo no lo planeé, simplemente pasó, como si fuera un llamado que no sabía que tenía. Cada mujer que acogía traía su propio dolor, pero también su propia fuerza. Juntas, creamos una red de apoyo que iba mucho más allá de ofrecer albergue temporal. María, que llegó después de Juana, era excelente cocinera y asumió la responsabilidad de las comidas. Carla tenía experiencia en administración y organizó un sistema básico de control financiero para manejar las donaciones que comenzaron a llegar. Patricia, que había sido peluquera, improvisó un pequeño salón en el patio donde ofrecía servicios gratuitos para mujeres de la comunidad. De alguna forma, transformamos trauma en propósito, dolor en sanación colectiva. Si estás siguiendo esta historia y te identificas con la fuerza que encontramos en la adversidad, suscríbete al canal para no perderte otros relatos como este. Historias reales de mujeres que descubrieron su poder cuando todo parecía perdido. Porque creo que necesitamos inspirarnos mutuamente para seguir luchando, para seguir creyendo que nuestra vida tiene valor, independientemente de lo que otros digan sobre nosotras. La noticia de la Casa de las Mujeres Fuertes, como los vecinos comenzaron a llamarnos, llegó a los medios de comunicación locales. Una reportera joven de Canal Caracol apareció un día, interesada en hacer un reportaje sobre iniciativas comunitarias de apoyo social. Me puse nerviosa, no quería exposición, no quería que pensaran que estábamos haciendo algo irregular o aprovechándonos de la situación ajena. Pero la reportera, llamada Fernanda, tenía un enfoque respetuoso. Conversó largamente conmigo y con algunas de las mujeres que estaban hospedadas en la casa en ese momento. El reportaje que salió al aire era sensible, enfocándose en la importancia de la solidaridad femenina y en el impacto positivo que pequeñas acciones pueden tener en la comunidad. El resultado fue sorprendente. Comenzaron a llegar donaciones de toda la región, ropa, alimentos no perecederos, productos de higiene, muebles, electrodomésticos. Voluntarios aparecieron ofreciendo servicios diversos. Un electricista reconectó toda la instalación eléctrica gratuitamente. Un plomero resolvió los problemas de plomería. Mujeres de la iglesia local se organizaron para dar clases de costura y artesanías. En 6 meses, la Casa Azul se había transformado en una pequeña institución. No oficial, nunca busqué formalización legal, pero reconocida y respetada por la comunidad. Llegamos a albergar simultáneamente 15 mujeres y 8 niños. El patio se convirtió en una huerta comunitaria. El garaje se transformó en taller de costura. La terraza se volvió un espacio de terapia colectiva, donde nos reuníamos todas las tardes para conversaciones y desahogos. Y fue justamente en una de esas tardes, casi un año después de mi salida de la casa de Ana, que vi una figura familiar parada en el portón. Mi hija estaba ahí, cargando en brazos a la hija que aún no conocía personalmente. Ana estaba más delgada, con el rostro marcado por una tristeza que reconocía muy bien. A su lado, 2 maletas pequeñas delataban que su visita no era solo social. Caminé hasta el portón con el corazón acelerado. Tantas noches había soñado con ese momento, imaginado lo que diría, cómo reaccionaría. Pero cuando vi las lágrimas corriendo por el rostro de mi hija, todas las palabras ensayadas se disolvieron. Mamá, dijo con la voz quebrada, perdóname, perdóname, por haber sido cobarde, por no haberte defendido, por haber dejado que él te tratara de esa manera. Ana se arrodilló ahí mismo, frente al portón, sosteniendo al bebé con un brazo y extendiendo la mano libre hacia mí. Me equivoqué mucho, muchísimo. No pude hablar inmediatamente. Me quedé mirándola. Mi hija, a quien había cargado en brazos, enseñado a caminar, consolado en tantas noches de fiebre, orientado en las primeras desilusiones amorosas. Ahí, vulnerable, pidiendo perdón con una humildad que dolía en el pecho. Levántate, hija,
dije finalmente, extendiendo las manos para ayudarla. Vamos a conversar. Nos sentamos en la terraza, Ana aún sosteniendo al bebé que dormía angelicalmente. Me contó todo, cómo Marcelo había empeorado después de mi alejamiento, volviéndose aún más controlador y agresivo. Cómo finalmente había comprendido que lo que yo sufría en silencio era real. Eran microagresiones constantes que minaban la autoestima y la dignidad. Cómo él había comenzado a agredirla verbalmente también, especialmente después de que nació el bebé. Decía que estaba gorda, que no cuidaba bien la casa, que era una madre incompetente. Ana lloraba mientras hablaba. Y ahí recordé todas las veces que hablaba así con usted, y yo fingía que no veía. ¿Cómo pude ser tan ciega, mamá? ¿Cómo pude dejar que él la lastimara de esa manera? La gota que derramó el vaso había sido cuando Marcelo, durante una discusión sobre dinero, gritó que estaba cansado de mantener dos bocas inútiles, refiriéndose a Ana y al bebé. Fue cuando ella decidió irse, aún sin tener a dónde ir. Pensé en usted inmediatamente, dijo. Pensé en su fuerza, en su dignidad, en cómo logró comenzar de nuevo sola después de todo lo que la hicimos pasar. Vine aquí porque sé que usted es la única persona en el mundo que me va a acoger sin juzgarme. Sostuve el rostro de mi hija entre las manos, limpiando sus lágrimas con los pulgares. En ese momento, no sentí rabia o resentimiento, sentí solo amor, un amor maternal que había sobrevivido a todas las humillaciones, todas las decepciones, todos los dolores. Estás en casa, dije simplemente. Ana y la pequeña Sofía se unieron a nuestra familia, no convencional en la Casa Azul. Mi hija se integró naturalmente a la rutina de cuidados mutuos que habíamos establecido. Ayudaba con los niños de las otras mujeres, cocinaba, organizaba donaciones. Poco a poco, fue recuperando la autoestima y la independencia que había perdido durante los años de relación abusiva. La presencia de mi nieta trajo una alegría nueva a la casa. Sofía se convirtió en la mascota de todas las mujeres que pasaban por ahí. Era mimada, cuidada, amada por una docena de tías que encontraban en su inocencia un motivo extra para creer que valdría la pena reconstruir sus propias vidas. Mientras tanto, supe por vecinos que Marcelo se había mudado de la ciudad. Perdió el trabajo por ausencias excesivas. Aparentemente, había desarrollado problemas con el alcohol después de nuestra salida. Enfrentaba también procesos laborales por acoso moral contra empleadas y debía meses de alquiler. Su vida se había desmoronado de la misma forma que él trataba de desmontar la vida de las personas a su alrededor. No sentí placer con su fracaso. En realidad, sentí lástima. Lástima de una persona que había desperdiciado tanto tiempo y energía tratando de disminuir a otros en vez de construir algo positivo para sí mismo. Pero principalmente, sentí gratitud. Gratitud por la forma como su crueldad me había empujado hacia mi verdadero propósito. 2 años han pasado desde que salí de esa casa en silencio, cargando apenas una maleta y una dignidad herida. Hoy, la Casa Azul alberga 23 mujeres y 15 niños. Tenemos alianzas con órganos públicos de asistencia social, recibimos donaciones regulares de empresas locales, contamos con voluntarios especializados en varias áreas: psicología, derecho, pedagogía, salud. Más importante que los números, somos una familia elegida, construida, no por lazos de sangre, sino por lazos de comprensión mutua, respeto y amor genuino. Cada mujer que llega herida y sale fortalecida me recuerda a mi propio proceso de sanación. Cada niño que crece aquí me muestra que es posible romper ciclos de violencia y crear ambientes saludables aún en medio de la adversidad. Ana consiguió un trabajo como auxiliar administrativa en la alcaldía y está estudiando pedagogía los fines de semana. Sofía, que ahora tiene 2 años y medio, habla precozmente y llama a todas las mujeres de la casa abuela, lo que me llena de ternura y orgullo. Mi hija se transformó en una mujer fuerte, consciente, comprometida. A veces, la miro jugando con Sofía en el patio y pienso que tal vez fue necesario pasar por el dolor para llegar a este lugar de plenitud. Pablo y Regina, mis otros hijos, finalmente vinieron a visitarnos el mes pasado. Quedaron impresionados con lo que encontraron.
Mamá, usted se volvió una líder comunitaria, dijo Pablo, abrazándome con orgullo. Regina lloró al ver la huerta, los talleres, el movimiento de mujeres solidarias que habíamos creado. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así, confesó. Yo sonreí. Tampoco lo había imaginado nunca. Pasé 67 años de mi vida creyendo que mi valor estaba ligado al cuidado de la familia nuclear, al papel tradicional de esposa y madre. Nunca se me ocurrió que pudiera tener impacto en la vida de tantas personas, que pudiera ser instrumento de transformación social, que pudiera envejecer no como un peso, sino como una fuerza. Hoy, cuando despierto por la mañana en la Casa Azul, siento una energía que no experimentaba hacía años. Siempre hay alguien necesitando consejo, alguna situación que resolver, algún proyecto nuevo que implementar. Soy útil, soy necesaria, soy amada, pero principalmente, soy respetada. A veces, recibo noticias de Marcelo a través de conocidos en común. Está viviendo solo en una ciudad vecina, cambió de trabajo varias veces, no logra mantener relaciones duraderas. Oí decir que desarrolló depresión. Parte de mí siente compasión, reconozco en él a un hombre perdido, que nunca aprendió a amar sin controlar, a convivir sin dominar. Otras veces, mujeres llegan aquí contando historias similares a la mía, suegros o yernos que las tratan como desechables, hijos que se sienten avergonzados de sus madres mayores, familias que ven el envejecimiento como sinónimo de inutilidad. Siempre que escucho esos relatos, mi corazón se aprieta, pero también me llena de determinación. Por eso sigo aquí, abriendo las puertas de la Casa Azul para quien necesita refugio, ofreciendo mi experiencia para quien necesita orientación, compartiendo mi espacio con quien necesita acogida, porque aprendí que nuestra verdadera familia no siempre es aquella en la que nacimos, sino aquella que elegimos construir con base en el amor verdadero. Descubrí que envejecer puede ser un proceso de liberación en vez de limitación, que podemos reinventarnos en cualquier etapa de la vida, que nuestro valor como seres humanos no disminuye con los años, por el contrario, puede expandirse de formas que ni imaginábamos cuando éramos jóvenes. Siempre que alguien me pregunta cómo comenzó todo, cómo logré transformar una situación de humillación en un proyecto de vida tan significativo, respondo con una sonrisa que carga todas las lágrimas y todas las victorias de estos años. Fue después de escuchar que era un peso, que la vida de otros sería mejor sin mí. Curioso cómo el amor encuentra nuevos caminos cuando el desprecio trata de enterrarnos. La Casa Azul me enseñó que somos semillas. Aun cuando tratan de enterrarnos, aun cuando creen que nos eliminaron, podemos brotar. Podemos crecer, podemos florecer de formas que sorprenden hasta a nosotras mismas. Y yo, Clara de los Santos, a los 70 años, estoy floreciendo como nunca imaginé que fuera posible.